Buenas tardes. El viernes no pudimos tener la clase porque yo estuve enfermo después de la vacunación. El viernes deberíamos ver este tema convergencia en medida y les dejo este tema para su estudio en casa, fuera de la clase. Pues ya vimos antes que la convergencia en medida se define en términos de estos conjuntos A, epsilon, n. Son los conjuntos epsilon malos en el momento n. Aquellos puntos x para los cuales la diferencia fn de x menos g de x es mayor o igual que epsilon. Se dice que fn converge a g en medida mu si la medida de estos conjuntos a epsilon n es igual a 0. El límite de las medidas a epsilon n es igual a 0 cuando epsilon es un número arbitrario fijo y n tiende a infinito. ¿Qué tal? ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Se escucha bien. Gracias. Sí, se escucha bien. Gracias. Bueno, aquí les propongo demostrar que estos conjuntos A epsilon n son medibles. La idea es representar estos conjuntos como las preimágenes de ciertos rayos derechos. Los conjuntos B, C y D definimos a través de los conjuntos A como uniones de las colas, luego intersecciones, luego unión sobre epsilon. Sabemos que los conjuntos B son decrecientes respecto a K y todos los conjuntos A, B y C son decrecientes respecto a epsilon. Estas familias decrecen respecto a epsilon. Luego sale que D se escribe como una unión numerable. En vez de tomar la unión sobre todos los epsilon, es suficiente tomar la unión sobre epsilon de la forma 1 entre m. La convergencia casi en todas partes se puede definir así. La medida del conjunto de no convergencia es igual a 0. Y el conjunto de no convergencia se expresa como el conjunto ¿cuál? En términos de A, B, C y D. En D. Exactamente, este conjunto es D. Este conjunto es D, por lo tanto, la convergencia mu casi en todas partes es equivalente a la condición que la medida del conjunto D es igual a 0. La convergencia casi uniforme se define de manera complicada. Para cada eta mayor que 0 existe un conjunto excepcional E, tal que su medida es menor que eta y la convergencia fuera del conjunto E es uniforme. Bueno, esta convergencia también se conoce como la convergencia de Yegorov y pudimos demostrar un teorema muy fuerte que la convergencia mu casi uniforme se describe en términos de los conjuntos B. Para todo epsilon mayor que 0, la medida del conjunto B epsilon K tiende a 0. Esto es el resultado principal de esta unidad. De aquí se puede demostrar fácilmente que la convergencia mu casi uniforme implica la convergencia mu casi en todas partes, y cuando la medida del conjunto X de todo el espacio es finita, también se tiene el resultado recíproco. Es fácil demostrar que la convergencia, bueno, aquí yo cometí un error, que debe ser mu casi uniforme. Esto es mi error. Mu casi uniforme implica la convergencia en medida. Para mu casi en todas partes, no. Así como estaba escrito, estaba mal. Pues por la definición del conjunto B, como es la unión de estos A partir de n igual a K, se ve que es la unión del conjunto A epsilon K con la unión de todos los que siguen y es B epsilon K más 1. De esta representación está claro que A epsilon K está contenido en B epsilon K y la medida de A epsilon K es menor o igual que la medida de B epsilon K
Y si las medidas de B epsilon K tienden a 0, entonces por supuesto las medidas de A epsilon K también tienden a 0. Entonces esta es la contención crucial. Y de esta contención sale gratis esta relación entre dos modos de convergencia. ¿Tienen alguna duda en este momento? No, profe. Ok. Para lo que sigue nos importa recordar el concepto de una subsucesión. Vamos a definir una subsucesión usando una sucesión de números naturales estrictamente creciente. Aquí yo cometí un error, lo siento. Suponemos que alfa n es una sucesión de números y nu es una sucesión estrictamente creciente. Entonces la composición de estas dos, alfa compuesta con nu, se conoce como una subsucesión. Cuando en vez de n ponemos nu de p. Por ejemplo, si nu de p es p al cuadrado, entonces se trata de elegir de la sucesión alfa n los elementos alfa 1, alfa 4, alfa 9, y les podemos dar nombres nuevos, beta 1, beta 2, beta 3, etc. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Creo que no, profesor. Okay. Aquí tenemos un teorema muy interesante. Si Fn es una sucesión de funciones medibles y G es una función medible y Fn converge a mu en medida, entonces existe una sucesión de números naturales estrictamente creciente que la subsucesión correspondiente converge a G mu casi uniformemente. Quiero que ustedes aprecien este teorema. La convergencia en medida es muy débil en cierto sentido. Es como la más débil de todas las que conocemos, pero si suponemos esta convergencia en medida, existe una subsucesión que converge de manera bastante fuerte, en el sentido mu casi uniforme. La demostración de este teorema es fina, utiliza un juego con los conjuntos A y B. Hay que formar una sucesión de índices y trabajar con A y B que corresponden a esta subsucesión. Ya no vamos a ver esta demostración, les dejo para su estudio fuera de clases. Como un corolario obtenemos que en esta subsucesión también se tiene convergencia mu casi en todas partes, porque la convergencia mu casi uniforme implica la convergencia mu casi en todas partes. Y bueno, hay ejemplos simples cuando la convergencia puntual no implica la convergencia en medida. Este trencito que va hacia la derecha nunca regresa. Y hay un ejemplo mucho más interesante cuando se tiene convergencia en medida, pero no se tiene convergencia casi en todas partes. Les doy solamente la idea de este ejemplo. La función G11 es la constante 1 en el intervalo 0, 1. En la etapa 2, en el paso grande 2, dividimos el intervalo 0, 1 en dos partes, de 0 a 1 medio y de 1 medio a 1. Y la función G21 es la indicadora de la primera mitad. G22 es la indicadora de la segunda mitad. Luego, en la etapa 3, en el paso grande 3, dividimos el intervalo 0, 1 en tres partes iguales. De 0 a 1 tercio, de 1 tercio a 2 tercios y de 2 tercios a 1. ¿Quién es G31? Es la indicadora de la primera parte, de 0 a 1 tercio. G32 es la indicadora de 1 tercio a 2 tercios y G33 es la indicadora de 2 tercios a 1. Luego, estas funciones G vamos a numerar de manera consecutiva, todos numerar en una sucesión, todas estas funciones
F1 es lo mismo que G11, luego es F2, F3, F4, F5, F6, etc. Se puede demostrar que las medidas de estos conjuntos tienden a cero. Bueno, ¿cuál es la medida del conjunto donde f es diferente de cero? Primero es, ¿cuál es la medida del conjunto donde f es diferente de cero? Donde f vale 1. Para f1, ¿cuál es la medida? Donde f1 es distinta de 0. En el intervalo 0, 1. 0, 1. Donde f2 es distinta de 0. 0, 1 medio. De 0 a 1 medio. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas de estos conjuntos? Primero es 1, 1, para f2 es 1 medio. Para f3, ¿cuánto es? 1 medio también. 1 medio, luego 1 tercio para todas las demás. para esta etapa es 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. Ya no escribí la siguiente etapa, pero sería ¿cuál? Para f7, f8, f9, f10. 1 cuarto. 1 cuarto. Luego viene 1 quinto, etc. Bueno, se puede ver que se repite esta medida. 1 medio se repite 2 veces, 1 tercio se repite 3 veces, pero estas medidas tienden a 0. Y si elegimos epsilon algo entre 0 y 1, si epsilon está aquí, entonces estos conjuntos son exactamente los conjuntos A epsilon n y sus medidas tienden a 0. Con esto se ve que la asociación Fn converge a la constante g igual a 0. ¿De qué manera? ¿En medida? En medida. Las medidas de estos conjuntos A epsilon n tienden a 0. La parte incómoda en este ejemplo es que las funciones, estas funciones es cómodo definir con 2 subíndices, separando por etapas. Etapa grande 1, etapa grande 2, etapa grande 3, pero luego hay que numerar de manera, digamos, con un índice, solamente F1, F2, F3, F4, y esta renumeración nos causa como problemas técnicos en las demostraciones, pero la idea original es bastante simple. Ahora vamos a ver qué pasa con la convergencia puntual. Si vivimos en algún punto, por ejemplo, algo como 6 décimos, ¿cuáles son los valores en el punto 6 décimos? La función f1 vale 1. 1. La función f2 en el punto 6 décimos, ¿cuánto vale? 0. 0. La función f3. 1. 1. Luego la función f4. 0. 0. La función f5. Ahí parece que 1. La función f6. 0. Marqué mal. 0. Se puede ver que en cada etapa grande solamente una de las funciones vale 1 y las demás en el punto elegido valen 0, ¿verdad? Porque en cada etapa grande estos conjuntos elegidos son disjuntos y su unión es todo 0, 1. Entonces solamente una de las funciones en cada etapa vale 1 en el punto elegido y las demás valen 0. Bueno, es un poco difícil entender lo que estoy diciendo. Pueden hacer experimentos poniendo x igual a 0.8 o 0.3, elegir algún punto x y ver cuáles son los valores de estas funciones f en el punto elegido fijo x.
Y será bastante fácil ver que se va a repetir en una infinidad de veces el valor 1 y una infinidad de veces el valor 0. En cada etapa, a partir de la etapa 2, habrá funciones que valen 1 en el punto elegido y funciones que valen 0 en el punto elegido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tanto el valor 1 como el valor 0 se va a repetir una infinidad de veces y para cualquier punto x, la sucesión numérica fn de x, ¿qué les parece? ¿Tiene un límite o no tiene un límite? No tiene. No tiene límite porque se repite el valor 1 infinidad de veces y el valor 0 infinidad de veces. Se puede ver que fn de x no tiene límite en ningún punto. Tenemos una situación interesante. La sucesión converge a 0 en medida, pero no converge a 0 en ningún punto. Es un ejemplo muy bonito. Pues hay digamos, les dejo como una pequeña tarea adicional formalizar este ejemplo. ¿Qué significa formalizarlo? Es escribir bien las definiciones, decir que Fn es igual a GPQ, donde n hay que expresar en términos de P y Q. En otras palabras, hay que contar cuántas funciones hay en cada etapa, sumar, salen como sumas triangulares muy sencillas. Entonces hay que expresar n en términos de P y Q y demostrar bien que en cada punto la sucesión fn de x diverge, no tiene límite, y demostrar bien que fn converge a la función constante 0 en medida. Otro ejemplo aún más raro pero similar por la idea, es numerar los puntos racionales del segmento 0,1 en una sucesión. Por ejemplo, se puede usar la regla de Farey. Entre dos puntos 0 entre 1 y 1 entre 1, poner el punto cual 1 entre 2, luego por ejemplo entre 0 entre 1 y 1 entre 1, sumar los numeradores, sumar los denominadores, sale 1/3, luego aquí sumamos los numeradores, sumamos los denominadores, sale 2/3. Pueden ver en Wikipedia o en muchos libros cómo se define la sucesión de Farey. Es una manera muy bonita de numerar los números racionales en 0, 1. Y luego cuando ya tienen la sucesión de Farey, representar estos números Rn como Pn entre Qn con Pn, primos relativos, y definir las funciones Fn de esta manera un poco rara. Luego se podrá demostrar que Fn tiende a 0 en medida, pero en cada punto la sucesión diverge. Es un ejemplo complicado, mucho más complicado que puedo dar en el examen. Les dejo como una tarea adicional. Entonces, la convergencia en medida se puede comparar con la convergencia mu casi uniforme. ¿De qué manera? La mu casi uniforme implica fácilmente la convergencia en medida. Y un teorema fino que no demostramos aquí, les dejo para su estudio fuera de clases, que si una sucesión converge en medida, entonces se puede elegir una subsucesión que converge en mu casi uniforme. ¿Qué les parece? La convergencia mu casi en todas partes se puede comparar siempre con la convergencia en medida o no se puede. ¿Hay alguna comparación simple entre estas dos convergencias o no? Bueno, en el diagrama vemos que no hay ni flecha así, ¿verdad? Ni flecha así. Y los ejemplos que les mencioné muestran que no hay flechas simples. Pero si la medida
del espacio es menor que infinito. si la medida es finita, es decir, si trabajamos en un espacio de probabilidad, la convergencia mu casi en todas partes implica la convergencia Casi uniforme y por lo tanto la convergencia inmedida. exactamente. Esta flecha se llama el teorema de Yegorov. Bueno, y esta flecha hacia abajo es trivial. Y por otro lado, si tenemos convergencia en medida, existe una subsucesión que converge Casi uniforme a G. y por lo tanto, También se tiene la convergencia casi por todas partes. pero en una subsucesión. Bueno, es lo que vimos hasta el momento. Les dejo como un ejercicio este teorema fuerte sobre la subsucesión. Y ahora vamos a demostrar cosas similares usando otro concepto aún más fino que se llama convergencia de Cauchy en medida. Lo siento que les dejé un tema para su estudio independiente, pero pues ustedes ya son adultos, ya deben saber leer, estudiar. El resto de la clase vamos a aprovechar para estudiar la convergencia de Cauchy en medida. Y esto nos va a dar una demostración alternativa del teorema fuerte sobre la subsucesión. Este concepto es bastante moderno, en algunos libros no se estudia, y yo debo confesar que en cursos anteriores me daba flojera de explicar este concepto, pero ya decidí hacerlo, porque tiene aplicaciones buenas en la teoría de la integral. Vamos a usar mucho los conjuntos A y B, sus propiedades, y la propiedad sigma subaditiva de medida. También hay que entender bien el concepto de subsucesión de una sucesión. Recordemos cómo se definen los conjuntos A, epsilon, n, y definiremos conjuntos nuevos A, epsilon, m, n. Siempre vamos a suponer que X, F, mu es un espacio de medida. Denotamos con M caligráfica el conjunto de todas las funciones f medibles definidas en X con valores complejos. Y en todo este tema suponemos que Fn es una sucesión de funciones medibles. También a veces vamos a considerar una función g medible. Los conjuntos A, epsilon, n se definen así. Son conjuntos epsilon malos en el momento n, donde consideramos la diferencia Fn de x menos g de x. Y los conjuntos A, epsilon, m, n se definen en términos de la sucesión Fn sin usar la función g. Pueden ver que estamos restando solamente los valores de las funciones de la sucesión original, Fm de x, restamos Fn de x. Cuando esta diferencia es mayor o igual que epsilon, decimos que el punto x pertenece al conjunto A, epsilon, mn. ¿Qué tal? ¿Está clara la definición? Sí, me parece que sí. O sea, a diferencia de la primera definición, aquí no se involucra la función g. Todo está en términos de la sucesión Fn. Pues se puede ver que estos conjuntos son medibles porque se expresan como las preimágenes de cierto rayo derecho respecto a la diferencia de funciones medibles. La convergencia en medida, ¿cómo se define? Para todo epsilon, la medida de A epsilon n tiende a 0. En este caso decimos que Fn converge a G en medida mu. Y la convergencia de Cauchy en medida
se define en términos de los conjuntos A epsilon M, N, sin usar la función G. Pedimos que para todo epsilon mayor que 0, las medidas de A epsilon M, N tiendan a 0, cuando M y N tienden a infinito. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué significa este límite? ¿Cómo escribirlo de manera más elemental? Con cuantificadores y desigualdades. Que para todo epsilon mayor que 0 existe un m y n mayúsculas, tal que para todo m, n minúsculas se cumple eso. No, faltó algo. Miren, epsilon aquí participa como un parámetro. Y para decir que la medida de este conjunto es pequeña, se requiere otra variable. Para decir que esta medida es pequeña, necesitaremos otra variable, por ejemplo, delta. Será así. Bueno, aquí sería mejor copiar este epsilon, lo siento, para que sea más claro. Para todo epsilon mayor que 0, este límite es igual a 0, que significa que para todo delta mayor que 0 existe un índice k, por ejemplo, tal que a partir de este índice k, para mn mayor o igual que k, la medida de a epsilon mn es menor que delta. Bueno, aquí tenemos esta complicación que una variable, por ejemplo, epsilon, nos sirve para hacer un parámetro aquí, y otra variable delta es para decir que la medida es pequeña. ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo? Sí, pues. Tenemos un lema que relaciona estos conjuntos A con 3 parámetros y los conjuntos A con 2 parámetros. A epsilon mn está contenido en la unión A epsilon medios m y A epsilon medios n. Es un juego simple con las definiciones. Supongamos que X, bueno, ¿cómo demostrar la contención? Recuerdan que los conjuntos, todos estos A con 2 argumentos o A con 3 argumentos, son malos. Digamos, se puede decir que se cumplen desigualdades malas. Entonces es más cómodo pasar a las negaciones de esto. Para demostrar que el conjunto izquierdo está contenido en el conjunto derecho, vamos a suponer que un punto X no pertenece al conjunto derecho. Y demostraremos que ¿cómo demostrar que P implica Q? Una forma equivalente es cuál. En vez de demostrar que P implica Q, uno puede demostrar que ¿No Q implica no P? no Q implica no P. Es decir, suponemos que un punto X no está en el conjunto del lado derecho y tenemos que demostrar que tampoco está en el conjunto del lado izquierdo. Exacto, este será el esquema de demostración. Suponemos que X no está en el lado derecho. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, ¿qué podemos concluir si X está en uno de estos conjuntos? ¿Cuál es la situación? Cuando no está en la unión. No está en ninguno de los dos conjuntos. Exactamente, no está en ninguno de estos conjuntos, no está en el conjunto A epsilon M y no está en el conjunto A epsilon medios N. ¿Qué significa en términos de las desigualdades? Que no las cumple. Esta diferencia es
Menor que epsilon medios. Menor que epsilon medios. Y la otra también es Menor que epsilon medios. Epsilon medios. exacto. Bueno, y de aquí ya por la desigualdad del triángulo será fácil. Bueno, si trabajamos así, ¿qué vamos a hacer con esta diferencia? Sumarla. Restar es sumar g de x, ¿verdad? Entonces va a salir así y menor que epsilon. Es la demostración. Entonces es un juego con la desigualdad del triángulo y, bueno, y con la definición de unión de conjuntos. Hay un juego lógico y hay un juego de cálculo. ¿Tienen alguna duda? Creo que no, profesor. ¿Qué sale de este lema? De este lema sale fácilmente que si una sucesión converge a G en medida, es decir, las medidas de estos conjuntos son pequeños, entonces converge, entonces es de Cauchy en medida, es decir, las medidas de estos conjuntos se hacen pequeños. Esa es una demostración muy sencilla basada en el lema. Les dejo como un ejercicio simple. ¿Está claro que va a salir? ¿Qué significa que converge a G en medida? Que las medidas de estos conjuntos se hacen pequeñas cuando M es grande, ¿verdad? Y este también. Y por lo tanto la medida de este conjunto a epsilon mn también se hace pequeña cuando ambos m y n son grandes. Por supuesto hay que jugar bien con cuantificadores, pero todo sale fácil. Al final de este tema veremos que también se tiene el resultado recíproco, que si una sucesión de funciones es de Cauchy en medida, entonces existe una función g medible tal que fn converge a g en medida. Se tiene cierta completez. Bueno, aquí no podemos decir que cierto espacio métrico es completo porque la convergencia en medida no se puede describir en términos de una pseudométrica. Es un concepto más feo, más complicado, pero se tiene como cierto análogo de completez. Es como nuestro objetivo en este tema, demostrar que se tiene cierta completez. Bueno, también se puede jugar con la desigualdad del triángulo de otra manera y demostrar que el conjunto A epsilon n está contenido en la unión del conjunto A epsilon medios M unido con el conjunto A epsilon medios mn. Son juegos muy similares a los anteriores, solo hay que cambiar aquí los papeles de las funciones fn y g. Usar la desigualdad del triángulo poniendo aquí tal vez g en vez de esta y restar o sumar fn. Entonces les dejo como un ejercicio simple. Las ideas son muy similares al lema anterior. Y con este lema se puede demostrar una afirmación bastante simple. Si fn es una sucesión de Cauchy en medida y g es una función medible y una subsucesión de esta sucesión converge a g en medida, entonces toda la sucesión también converge a g en medida. Recuerdan, hay un análogo de esta proposición para sucesiones numéricas. Si una sucesión de números es de Cauchy y existe una subsucesión que converge a un número, entonces toda la sucesión también converge. ¿Recuerdan? Sí, profesor. No, aquí es un análogo, pero todo es más complicado porque se trata de la convergencia en medida o de sucesiones de Cauchy en medida. Esta proposición, bueno, la demostración es un ejercicio simple basado en el lema anterior. Bueno, aquí escribí como ideas, como en qué orden surgen los cuantificadores. Suponemos que epsilon es mayor que 0 porque en la definición de la
convergencia en medida aparece epsilon. Y queremos demostrar que ciertas medidas son pequeñas, por eso aparece delta. Entonces, primero usamos, por ejemplo, la suposición que la subsucesión converge a G en medida y encontramos un índice P1 tal que Para todo natural mayor que S, la medida del conjunto A epsilon medios y los elementos de la sucesión que son mayores a ese P1 son menores que delta medios. Exacto, exacto. Bueno, aquí es importante que, por ejemplo, los índices K serán mayores o iguales que P1 y van a aparecer los conjuntos A con subíndices nu sub K, ¿verdad? Porque solo hablamos de la subsucesión. Para todo K mayor o igual que P1, las medidas de A epsilon medios nu K, solo estamos yendo por esta subsucesión, son menores que delta medios. Excelente, ya tienen buenas costumbres, entienden que van a aparecer epsilon medios, delta medios, excelente. Excelente. Y también usamos la suposición que toda la sucesión grande es de Cauchy en medida. Entonces existe un índice, por ejemplo, P2, tal que para todos, bueno, aquí ya puse mn mayor o igual que P2. Que la medida del conjunto A epsilon medios m, n es menor que delta medios. Excelente, excelente. Esta es la definición de convergencia de Cauchy en medida. Bueno, ponemos epsilon medios y delta medios para poder combinar estas condiciones. Ahora, pues, ¿cuál es la idea? El índice que tenemos que construir a partir de epsilon y delta, nuestra tarea es construir un índice, digamos, K, que nos sirva como este K, o Q. ¿Sí? El máximo de P1 y P2. Sí, el máximo entre P1 y P2 denotamos de alguna manera como Q, por ejemplo. Y si n es mayor o igual que Q, se puede decir primero que nu de n, recuerden, nu de n es una sucesión estrictamente creciente, nu. Y se puede ver que para sucesiones estrictamente crecientes, pues nu de n siempre será mayor o igual que n. Esto se demuestra por inducción fácilmente, como nu1, bueno, nu2 es estrictamente mayor que nu1, nu3 es estrictamente mayor que nu2. Por inducción se demuestra fácilmente esta desigualdad. ¿Recuerdan este truco? Lo hacían en cálculo, ¿o no? Si nu es una sucesión estrictamente creciente, entonces tiene esta propiedad. Sí, profesor. Entonces, si no han hecho, es buen ejercicio, se demuestra fácilmente por inducción. Y por lo tanto, este nu de n es mayor o igual que n, y n es mayor o igual que q, y q es mayor o igual que p1. Entonces sale nu de n mayor o igual que p1. Y ahora n, por ser mayor o igual que q, también es mayor o igual que p2. Y nu n es mayor o igual que n, y por lo tanto es mayor o igual que q, y por lo tanto es mayor o igual que p2. Entonces tienen estas dos, bueno, estas desigualdades. Esto significa que podemos aplicar lo que está escrito aquí, pero con nu n, y lo que está escrito aquí podemos aplicar con ¿cuáles dos hermanos? Con n y nu n. En vez de m y n, poner estos dos. Y pues luego combinando con el lema, jugando con las definiciones, ustedes van a demostrar que todo sale. Usar, por supuesto, la propiedad subaditiva de la medida y todo. Estos razonamientos son simples. Son juegos simples con las definiciones, con la propiedad subaditiva, con lógica. Y les dejo estas
afirmaciones como ejercicios, les puedo incluir en el examen del viernes, porque son simples, son juegos directos con las definiciones o con las ideas que ustedes conocen de cálculo, ¿verdad? Antes hacían cosas similares con sucesiones numéricas. Ahora es un poco más complicado, pero las ideas son similares. ¿Tienen alguna duda o queja en este momento? Esto puede venir en el examen. Bueno, y de hecho, en algunas de las variantes del examen, algunos de ustedes tendrán ejercicios de este tipo. Esta demostración, escribir bien, demostración del lema, tal vez mejor y demostrar el lema y la proposición. Demostrar esta proposición son ejercicios simples. Cada uno de ustedes debe saber hacerlo en unos, tal vez 30 minutos, pero si están preparados en unos 15 minutos. También les dejo como un ejercicio demostrar que el concepto de la convergencia en medida tiene límite único en cierto sentido. Si una sucesión fn converge en medida a una función medible g y también converge en medida a una función h, entonces g y h coinciden muy casi en todas partes. Es decir, la medida de los puntos x tal que g de x es diferente de h de x es igual a 0. Es un ejercicio muy bonito. Pues jugar con la desigualdad del triángulo, con propiedades de medidas, todo va a ser. ¿Tienen alguna duda sobre el enunciado? Creo que no, profesor. Por supuesto, una de las etapas de la demostración es decir que g de x menos h de x, la diferencia de estas dos, acotamos de qué manera. Podría ser por g de x menos fn más el absoluto de fn menos h. Exacto, muy bien. Más otro con fn menos h. Es una de las ideas simples de la demostración. Pero luego pueden pensar en los conjuntos, ¿sí? Hay que pasar a los conjuntos y pensar a los conjuntos cuando no son iguales y los conjuntos cuando esta diferencia es grande, cuando esta diferencia es grande. Los conjuntos A que aparecen en la definición. Pero estos conjuntos A serán unos conjuntos A para fn y g y otros conjuntos A para fn y h, ¿verdad? Serán como dos tipos de conjuntos A. Son juegos naturales que no requieren ideas súper creativas, pero bueno, si ustedes quieren jugar limpio y hacerlo la primera vez en el examen, pueden tardar fácilmente unos 30-40 minutos y ya no resolver lo demás. Les sugiero entrenarse antes. Bueno, ahora empezamos el tema complicado, las sucesiones regulares de Cauchy en medida. Primero repasemos el concepto de sucesiones regulares de Cauchy de números. Aquí, en vez de solo decir que las diferencias tienden a 0 cuando dos índices tienden a infinito, se pide algo más explícito, más fuerte. Se pide que la diferencia de los vecinos en la sucesión numérica sea menor o igual que, bueno, que una sucesión que converge muy rápidamente a 0. Por lo común se pone así, 2 a la menos n. Algunos autores prefieren poner 2 a la menos n menos 1, pero esto ya no importa mucho. Tengo curiosidad si en cursos de cálculo o de análisis 1 han visto esta definición, este concepto. Yo no. Yo tampoco, Tampoco. profesor. ¿Algunos han visto?
Yo tampoco. Tampoco. Bueno, pueden considerarlo como un defecto de su formación. Es decir, los profesores de los cursos anteriores eran flojos en esta parte. Bueno, yo soy muy flojo en otras partes. En este curso solo vamos a ver como la mitad del temario, porque el temario es totalmente irreal. Bueno, y los cursos de cálculo en la escuela de física y matemáticas son súper densos, hay mucho menos horas que es necesario. Esa es la explicación por qué no han visto, pero este concepto es muy, muy útil para pensar en asociaciones de Cauchy. Es como una subclase fraudes. La gente no quiere trabajar, solo quiere engañar. Este concepto de asociaciones regulares de Cauchy es muy útil para pensar en asociaciones de Cauchy. Es como un caso particular cuando podemos acotar de manera constructiva la rapidez de la convergencia. Bueno, si no han visto, entonces es muy importante hacer el siguiente razonamiento. Cuando una asociación es regular de Cauchy, en este sentido, las diferencias entre alfa m y alfa n, con m mayor que n, se puede acotar por sumas de las diferencias de los vecinos. Vamos a verlo con un ejemplo simple para que entiendan claramente la idea. Alfa 8 menos alfa 5. ¿Cómo se puede escribir? Alfa 6 menos alfa 5, ¿verdad? Más, ¿cuánto? Alfa 5 menos alfa 4. No, solo queremos entre alfa 8 y alfa 4. Alfa 7 menos alfa 6. Alfa 7 menos alfa 6. Más Alfa 8 menos alfa 7. alfa 8 menos alfa 7. Sí, está claro. Tenemos, digamos, alfa 5, alfa 8. Nos interesa este brinco, pero ponemos aquí los puntos intermedios alfa 6, alfa 7 y partimos en 3 brinquitos pequeños. ¿Sí? Entonces sale una suma de las diferencias de vecinos, alfa k más 1 menos alfa k. Bueno, para que salgan, para que salga al final esta diferencia hay que correr k de n a m menos 1, porque el último será m, ¿verdad? Y cada diferencia acotamos por la suposición que tenemos aquí. 2 a la menos k. Y esta suma que tenemos aquí es un fragmento de la suma de la progresión geométrica. Empieza con el sumando 2 a la... ¿Cuál? El primer sumando en esta suma es 2 a la... Menos n. Menos n. Luego vienen sumandos más pequeños. Y pueden usar o la fórmula para la suma parcial de la progresión geométrica o para la suma completa, como les guste, y va a salir este resultado. Por ejemplo, si están sumando un octavo más uno entre 16, un 16avo, más uno entre 32, pueden pensar en una suma finita o infinita. Bueno, la suma finita seguramente será menor que cuánto. ¿Que un medio? No. Se puede decir un poco más preciso. Un cuarto, perdón. Un cuarto. Es la desigualdad que usamos en este momento. Bueno, yo suponía que ustedes habían visto esto en cursos anteriores. Entonces, si no, entonces les dejo esto como un ejercicio, entenderlo bien. ¿Cuál es la conclusión de este razonamiento? Pudimos acotar las diferencias
de elementos arbitrarios con m mayor que n por 2 a la menos n más 1. Entonces, si ambos m y n son grandes, esta expresión 2 a la menos n más 1 se hace, por supuesto, este número será grande o pequeño. Muy pequeño. Pequeño, y si les dan, por ejemplo, epsilon mayor que 0, pueden elegir que esto sea menor que epsilon, elegir un índice, digamos, k, tal que para m mayor que n mayor que k se cumple esto. Bueno, aquí consideré el caso m mayor que n para formar bien la suma, pero el caso cuando n es mayor que m, el caso contrario es totalmente similar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si una sucesión es regular de Cauchy, si las diferencias entre los vecinos se acotan muy bonito, entonces es una sucesión ¿De Cauchy? de Cauchy. Cada sucesión regular de Cauchy es una sucesión de Cauchy. Bueno, aquí es triste que no han visto esto ni en los cursos de cálculo ni en el curso de análisis 1. Esto les complica un poco la vida porque es un concepto que requiere acostumbrarse. Bueno, más complicado ahora pensar en sucesiones de Cauchy en medida. ¿Recuerdan en la definición de la sucesión de Cauchy? Aparecen dos parámetros, epsilon y delta. Aquí solo copié esta parte, pero también hay epsilon. Para todo epsilon, para todo delta, digamos, mésimo y nésimo en cierto sentido son cercanos. En la definición de la sucesión regular de Cauchy en medida, en vez de epsilon y delta arbitrarios, vamos a poner potencias de 2, potencias negativas de 2, y en vez de m y n van a participar dos índices vecinos. Aceptamos esta definición. Esta definición no es muy estándar, en muchos libros esto no se define, este concepto, pero es súper útil para lo que sigue. Sin este concepto, la demostración se hace horrible, uno se pierde muy fácilmente. Bueno, la definición para los números es bastante natural y bastante estándar, esto aparece en muchos libros. Y esta definición no es tan estándar, pero pueden pensar que yo la inventé, digamos, para la demostración que sigue, pero es un invento trivial, aquí mi contribución es mínima. Un ejercicio es demostrar que si una sucesión es regular de Cauchy en medida, entonces es de Cauchy en medida. Es un juego simple, similar a esto y involucrando un poco la desigualdad, la propiedad, ¿qué les parece? ¿Qué propiedad se ocupará? Digamos fm menos fn. Primero hay que acotar, bueno, en cada punto x es menor o igual que la suma de las diferencias de los vecinos, ¿verdad? F, por ejemplo, j más 1 menos fj. Luego hay que pasar a las negaciones. Si no se cumple esto, entonces no se cumple alguno de estos, ¿verdad? Bueno, menor que un epsilon o algo así. Y finalmente aplicar la propiedad. ¿Cuál propiedad de medidas podrá ser útil?
la subaditividad. La subaditividad de medidas va a ser útil. Entonces, les dejo este ejercicio para resolver fuera de la clase. Este ejercicio también puede aparecer en el examen. Son ejercicios muy simples que involucran puras definiciones, el sentido común, la desigualdad triangular. Y lo que sigue, las demostraciones principales, finas, ya no les podré poner en el examen porque son demasiado largas. Bueno, vamos a demostrar la siguiente proposición. Suponemos que Fn es una sucesión de Cauchy en medida μ. Entonces, existe una subsucesión. Bueno, para hablar de la subsucesión hablamos de una sucesión estrictamente creciente de índices, tal que la subsucesión es regular de Cauchy en la medida μ. Es un análogo de un resultado que se tiene para los números que casi demostramos. No, lo siento, no lo demostramos, pero este resultado para los números se debería demostrar en cursos de cálculo y de análisis. Es súper útil. Bueno, tal vez se demuestra como partes de otros teoremas. La demostración no es muy complicada. Como Fn es de Cauchy en medida μ, ¿cómo escribirlo en términos de cuantificadores? ¿Recuerdan? Sería para todo epsilon Uh-huh. y para toda delta mayor que 0. Uh-huh. Existe un índice, digamos, k, tal que si m y n son mayores que k, entonces la medida del conjunto A epsilon mn es menor que delta. Excelente, excelente. Para todo epsilon, para todo delta mayor que 0, existe un índice a partir del cual la medida de este conjunto A epsilon mn es menor que delta. Excelentemente. Bueno, aquí para enfatizar que este k depende de epsilon delta, lo denoto de esta manera, k de epsilon delta. En los naturales, se le olvidé decir. K mayúsculo de epsilon delta pertenece a los naturales. Vamos a aplicar esta condición, esta suposición, ¿verdad? La vamos a aplicar para epsilon y delta específicos. ¿Cuáles epsilon y delta aparecen en la definición de sucesión de regular de Cauchy? ¿Recuerdan? El epsilon tendría que ser 2 a la menos n, bueno, 2 a la menos algo natural. Y delta también. En la definición de una sucesión regular de Cauchy aparece 2 a la menos n en el lugar de epsilon y en el lugar de delta. Bueno, uno puede modificar esta condición. Aquí hay variaciones, pero me parece que esta es la más natural. Entonces, van a aparecer en vez de epsilon, en vez de delta, 2 a la menos n. Entonces, o yo denoté aquí 2 a la menos p. Entonces, para cada p aplicamos esta condición, pero con este epsilon, con este delta. Y además hacemos este trucazo. Cada nu de p definimos como k con estos epsilon y delta, 2 a la menos p, 2 a la menos p. Y el máximo entre este k mayúscula y nu anterior más 1. Bueno, podríamos hacerlo en dos etapas. Primero solo definirlo como este k mayúscula, pero luego hacer este trucazo para que tomar el máximo con el anterior más 1. Para que sea creciente. Para garantizar que la sucesión es estrictamente creciente, porque así pedimos en la definición de subsucesión, queremos que la sucesión de índices sea estrictamente creciente. ¿Qué tal? ¿Entienden la definición? Creo que sí fue así. Ok. Ahora, miren, bueno, este nu p es mayor o igual que este k, ¿verdad? Por ser el máximo es mayor o igual que este k. Entonces, para este nu p y para el siguiente nu p más 1,
se va a cumplir esta condición. Con este K, con este epsilon, con este delta. Entonces podemos aplicar esta definición para los índices μp y μp más 1 y fácilmente tendremos que la medida de A con este epsilon, en vez de mn ponemos μp y μp más 1, son dos índices que siguen después de K, es menor que este delta. En vez de delta pusimos 2 a la menos p. ¿Qué tal? ¿Entienden la idea? Entonces aplicamos esta condición, pero en vez de m y n nos sirven nu de p y nu de p más 1. Son dos índices más grandes que este K. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Bueno, ese es un paso donde hay que pensar un poco, pero sale de la definición de este K epsilon delta. Y por supuesto de la definición de estos nu de p. Bueno, y con esto pues demostramos que las funciones f, pero con estos índices nu de p más 1, etc., estas funciones ya forman una sucesión regular de Cauchy. Esta es la definición de sucesión regular de Cauchy, pero no con los índices originales, no con las funciones fn más 1, sino con índices nu de p y nu de p más 1. Entonces, hemos demostrado esta proposición. La sucesión f con índices nu sub p es regular de Cauchy. ¿Tienen alguna duda? Bueno, ¿por qué me sale fácil, digamos, esta demostración? Aquí yo no pensaba mucho cuando lo escribía, porque yo sabía el análogo clásico, que cuando tenemos una sucesión de Cauchy, se puede elegir una subsucesión regular de Cauchy para los números. Y para las funciones y medidas sale como un análogo simple. Aquí ustedes están menos preparados, pueden pensar que tienen como un brinco un poco más complicado. Pero son más jóvenes, más fuertes. Seguramente lo pueden entender. Esta proposición es la principal de hoy. Es el resultado como más fino de lo que vemos hoy. Suponemos que Fn es una sucesión regular de Cauchy en la medida mu. Entonces, resulta que existe una función g, tal que Fn tiende a g mu casi uniformemente. Esta proposición es un pequeño milagro porque la convergencia en medida en cierto sentido es como la más primitiva, la más débil. Y estamos afirmando que esta convergencia en medida ni siquiera es convergencia en medida, es más débil. Aquí ni siquiera teníamos g desde el principio, solamente pedíamos que Fn fuera una sucesión regular de Cauchy en la medida. Y afirmamos que existe una función g, tal que la convergencia de esta Fn a g es mu casi uniforme. Es un resultado casi milagroso, pero con toda la preparación no es muy complicado. Por supuesto, de aquí va a salir gratis que el concepto de convergencia en medida tiene propiedad completas, etc. Todo va a salir de aquí. Pues por la suposición, para cada n en los naturales, por la definición de sucesión de Cauchy regular en medida, tenemos esta desigualdad. Es la definición de este concepto, ser regular de Cauchy en medida. Los vecinos en la sucesión son cercanos en este sentido. Bueno, aquí aplicamos un truco estándar. Primero unimos las colas de estos conjuntos
Y luego, ¿qué vamos a hacer con estos y acá? ¿Intersacarlas? Sacar a todos, exactamente. Bueno, este Z se puede decir que es el límite superior de estos A. Esta construcción, unir las colas y luego intersecar, a veces se conoce como el límite superior de una asociación de conjuntos. ¿Qué propiedades de medidas tendremos casi gratis? Pues cada medida de este conjunto es menor que 2 a la menos n. Entonces, ¿qué podremos decir sobre la medida de YK? ¿Va a ser menor que la serie? Menor que la suma de la serie, exacto. Bueno, esta serie de la progresión geométrica es a partir del índice K. ¿Cuánto vale esta serie? 2 a la menos K más 1. Exactamente. Esto hay que saber bien. Si no lo saben, si de alguna manera evitaron hacerlo en la vida, pues considérenlo como, es como no saber que A más B al cuadrado es A cuadrada más 2AB más B cuadrado. Es algo fundamental en cálculo, en análisis. Esto sale 2 a la menos K más 1. Entonces, esta igualdad es trivial y si no, nunca la han hecho en la vida, entonces hay que hacerlo. Aplicar la fórmula de la progresión geométrica y sale. ¿Qué podemos decir sobre el conjunto Z? ¿Cómo comparamos el conjunto Z con los conjuntos Y? ¿Está contenido en cada uno? Exactamente, el conjunto Z está contenido en cada uno y por lo tanto la medida también es menor o igual, ¿verdad? La medida de Z es menor o igual por la propiedad monótona. Entonces, ¿qué se puede concluir sobre la medida del conjunto Z? Que debe ser igual a 0. Exactamente, es menor que cada un número de esta forma. Estos números tienden a 0 cuando K tiende a infinito, entonces sale 0. Bueno, aquí ustedes pueden ver cómo juega esta construcción. Si cada conjunto es de medida pequeña, si las medidas forman una progresión geométrica, entonces con esta construcción tomar uniones de colas y luego intersección de todas, tenemos un conjunto de medida 0. Esta construcción se usa mucho en la teoría de medida. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Creo que no, profesor. Okay. Vamos a demostrar que la convergencia fuera de este conjunto Z se tiene. Vamos a demostrar que fuera de este conjunto se tiene convergencia puntual primero. Sea X un punto que está fuera del conjunto Z. ¿Qué significa que está fuera del conjunto Z? ¿Qué les parece? Z es es la intersección de estos y acá. Entonces, si un punto está fuera de Z, entonces Existe un n para el cual x no pertenece a yn. exactamente, existe un índice. Bueno, aquí yo pedí una condición complicada. Existe un índice tal que x no pertenece a este índice, pero además quise elegir este índice tan grande que 2 a la menos k más 1 sea menor que un epsilon dado. Bueno, algunos pueden preguntar, tal vez para esta condición hay un índice, para esta condición hay otro, pero nos ayuda que los conjuntos Y forman una asociación ¿con qué propiedad? Es decreciente. Es decreciente, entonces si X no está en uno de los conjuntos Y, tampoco está en los que siguen, ¿verdad? Así es. O sea, se podría decir que para una condición se elige un índice, para otra condición otro, y luego se toma el máximo entre dos índices, pero ya tuve flojera de escribirlo bien. Ahora, si X no está en el conjunto Y acá, ¿cómo podemos compararlo con estos conjuntos A? ¿No está en ninguno de esos? Exactamente, no está en la unión, significa que no está en ninguno de estos. Y
para todo n mayor o igual que k no está en ninguno de estos conjuntos A. ¿Y qué significa que no está? Que las diferencias de los valores de las funciones fn y fn más 1 será Menor que 2 a la menos m, n. exactamente, será menor que 2 a la menos n. Bueno, cuando se cumple esta condición, se dice que la sucesión fn de x es una sucesión numérica regular de Cauchy. Es el concepto que les falta, pero ya lo hemos repasado. Y de esta condición, pensando en las diferencias, bueno, si queremos comparar fn y fm, entonces pensamos en los brincos intermedios. Cuando sumamos estos brincos sale una suma de un fragmento de la serie geométrica y es pequeña. Pues ya vimos este razonamiento. Entonces sale que estas sucesiones de Cauchy y como los complejos forman un espacio métrico completo, fn de x tiene un límite. ¿Qué tal? ¿Tiene alguna duda en este momento? Creo que no, profesor. Aquí. Son cosas complicadas. Esto lo que estamos viendo es como la cima de nuestras habilidades. Puede ser, bueno, al menos es la cima de lo que se puede pedir de ustedes en este momento en análisis. Si lo entienden, esto significa que están muy bien, que son muy fuertes. ¿Qué hemos demostrado? Que para cada x en el complemento del conjunto malo z, la sucesión fn de x tiene un límite. Para los puntos que están en z no podemos afirmar nada, pero el conjunto z es pequeño, es de medida cero. Entonces lo que está pasando en z no importa mucho. Vamos a definir la función límite g como el límite de fn de x cuando x no pertenece al conjunto z y como 0. Bueno, en vez de 0 podríamos poner cualquier número complejo, no importa, pero ponemos 0 como lo más fácil cuando x está en z. Esta construcción para puntos buenos poner algo interesante, para puntos malos poner, por ejemplo, 0, es también una construcción muy estándar en análisis. Se puede demostrar que G restringida a este conjunto es medible porque es límite de funciones medibles. Y la función constante 0 también es medible. Entonces G es medible, digamos, las restricciones de G en ambas partes son medibles. Y de aquí sale que G también es medible. Es un ejercicio sobre funciones medibles que les olvidé decir. Pero una función definida por dos casos será medible, cuando en ambos casos es medible. Entonces se puede demostrar que la función g definida de esta manera es medible. ¿Qué nos falta? ¿Qué les parece? Ya hemos demostrado que fuera del conjunto Z de medida cero, la convergencia es casi en todas partes, pero vamos a mostrar aún más fuerte. Bueno, hemos demostrado la convergencia puntual fuera de Z. Y vamos a demostrar la convergencia ¿cuál? Casi uniforme. Casi uniforme. No será muy difícil. Digamos, los conjuntos que definimos desde el principio hacen todo el trabajo. Pues aquí uno puede pensar en términos de los conjuntos B, o yo preferiría aquí razonar por definición de la convergencia casi uniforme. Ambos caminos funcionan bien. Bueno, por definición, dado un eta, hay que encontrar un conjunto malo, un conjunto excepcional fuera del cual la convergencia es uniforme. Entonces elegimos un P tal que la potencia 2 a la menos P más 1 sea menor que eta y pongamos E, el conjunto excepcional de Egorov igual a ¿cuál? ¿Más z? Z no, Z es
Fuera de Z solo tendremos convergencia puntual, no podremos garantizar la convergencia uniforme. ¿Serían los yes? Ajá. Es Y con subíndice P. Este conjunto va a ser, recuerden, es la unión de los A's a partir del índice P. Pues si M y N son mayores que P, y podemos suponer que M es mayor que N, entonces para cada punto X que está fuera de este conjunto E, es decir, fuera de YP, recuerden, estar fuera de YP significa estar fuera de todos los conjuntos A, y por lo tanto estas diferencias de los vecinos todos serán menores que 2 a la menos J. Entonces la diferencia Fn de X menos Fm de X menos Fn de X se acota de esta manera y sale 2 a la menos N más 1. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? Creo que no. Bueno, esto sale prácticamente de las suposiciones originales, y cómo se definen los conjuntos A que pedimos sobre la sucesión que sea regular de Cauchy. Pero ahora ya sabemos que Fm, por ejemplo, ¿a dónde tiende? Cuando M tiende a infinito, ¿a dónde tiende Fm? ¿A G? Tiende a G, exactamente. Entonces, en esta desigualdad podemos pasar al límite cuando M tiende a G. Ya tendremos la diferencia Fn menos G, o G menos Fn. El lado derecho no depende de M, esto fue la parte clave de este razonamiento, que aquí no depende de M y sigue siendo la misma cota. Bueno, de aquí ya tuve flojera de escribir que podríamos decir que la norma supremo, el supremo de este Fn de X menos G de X, pero el supremo sobre cuál X es menor o igual que este número, 2 a la n menos n más 1, pero X, ¿dónde está? En X menos E. Exactamente, fuera del conjunto Y, X menos E o menos YP, como sea, es menor que 2 a la menos n más 1. Bueno, y por supuesto esta asociación tiende a 0, entonces, ¿qué hemos demostrado? ¿Que la norma supremo 0? No, la norma supremo no es 0, se acota por esto, pero tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Y qué significa esta condición? Que es uniformemente convergente en X menos E. Exactamente, que la asociación de funciones Fn converge a la función G de manera uniforme fuera del conjunto E. Bueno, aquí yo jugué con la definición de la convergencia casi uniforme. Otra forma sería jugar con los conjuntos B. También de este razonamiento va a salir. Bueno, a partir de aquí va a salir. Pues con esto se termina esta demostración, la más fina de esta clase. Y juntando todas estas ideas, todas las proposiciones, salen las conclusiones finales. Son así. Sea Fn una sucesión de Cauchy en medida, entonces existe una sucesión estrictamente creciente de índices naturales y una función G medible, tal que esta subsucesión converge a G mu casi uniforme.
Pues recuerden cuál es el razonamiento. Primero de esta Fn Coshain medida podemos sacar una Sucesión regular. subsucesión que sea regular de Coshain medida y vimos que una subsucesión regular de Cauchy ya converge de manera casi uniforme a una función g. También, si tenemos aquí la convergencia mu casi uniforme, salen gratis ¿cuáles otras formas de convergencia? En medida y casi por todas partes. Exactamente. Salen gratis también convergencias mu casi en todas partes y la convergencia en medida. Para esta misma subsucesión. Es un teorema muy fuerte, muy bonito, de la convergencia muy débil, esta convergencia en medida. Estamos sacando una subsucesión que converge en todos los sentidos, incluso muy fuertes. Bueno, y otro corolario, si Fn es una sucesión de Cauchy en medida, entonces existe una función g tal que Fn converge a g en medida. ¿Por qué es así? Porque existe una subsucesión que converge en medida y sabemos que si una sucesión es de Cauchy y una subsucesión converge, entonces la sucesión grande original también converge. Es como un análogo de completez para la convergencia en medida. Pues con esto se termina este tema muy fino y se termina toda esta unidad, varios modos de convergencia. Y en las siguientes clases ya veremos cómo se construye la integral de Lebesgue y teoremas sobre la integral de Lebesgue. El jueves vamos a empezar la integral de Lebesgue y el viernes tenemos el examen. En el examen puede venir, estas últimas demostraciones no les voy a pedir en el examen, son demasiado finas y ya las escribí, pero todo lo que les dejé aquí como ejercicio puede venir en el examen. ¿Tienen alguna duda sobre este tema? ¿Sería hasta aquí el examen? ¿Ya el jueves ya no? Hasta aquí es el examen y la integral de Lebesgue, por supuesto, ya no se incluye. La tarea la tenemos que entregar el viernes. No les pongo la fecha límite, pero les sugiero resolver la mayor parte para estar preparados para el examen. Si entregan en la siguiente semana, todavía está bien.